prometido, señores, lo que tengo en mis manos es un documento exclusivo, nunca antes visto en un medio de comunicación. Hemos podido acceder a él esta tarde y paso a leerlo. Se trata de las respuestas que dio la presidenta de la República, Dina Boluarte, en el Ministerio Público cuando llegó a contestar sobre los cuestionamientos que existen, por supuesto, por las vidas perdidas en las diferentes movilizaciones, manifestaciones que se suscitaron a lo largo y ancho de nuestro país durante su gestión. Muertos que, según certificados de necropsia, certificados médicos en general, hablan de, y imágenes también, por supuesto, testimonios, en fin, pruebas, elementos contundentes, hablan de personas que ni siquiera muchos de ellos habían participado en estas acciones y que, sin embargo, murieron en manos de la policía y de las Fuerzas Armadas. Aquí hemos resaltado las partes que consideramos más importantes, más trascendentales, para que ustedes sepan esto, que ni siquiera la presidenta de la República ha respondido abiertamente, porque cuando se le hizo una entrevista, ella, que nunca, digamos, le abre las puertas de Palacio a la prensa, no suele hacerlo, pero el Comercio lo logró, es cierto, y se le preguntó cómo es que ella no sabía de esos planes operativos. Ella dijo, sí, yo soy jefa de Estado, soy también la jefa máxima del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. Y esto generó evidentemente una reacción interna de los militares diciendo, oiga, ¿cómo sale usted a decir una cosa así? Porque no es casualidad que al día siguiente la presidenta de la República, en un evento protocolar, saliera a hablar de los militares, de las Fuerzas Armadas, de la policía, agradecer por su valentía y sus acciones heroicas en diferentes acciones, ¿no?, de nuestro país. No, pues, a ver, aquí vamos con lo importante. Por ejemplo, ella arranca, ¿no?, este interrogatorio, en la Fiscalía en realidad, y se le consulta sobre si recibió o no información sobre las protestas que ya se estaban despertando, ¿no?, generando, suscitando al interior del país en diciembre del año pasado y enero del 2023 en curso. En una parte del interrogatorio, la presidenta de la República, Dina, en la página 3 del documento al que hemos accedido, dijo que buscó siempre el diálogo y la paz, el respeto irrestricto a los derechos humanos. En ese sentido, mostró capturas de pantalla legalizadas en una notaría Lora Castañeda, con supuestos mensajes de WhatsApp, uno dirigido a Alberto Premier, que es evidentemente hoy Premier, pero antes era ministro de Defensa, al que le escribe, no tiene que haber ningún muerto más. Otro mensaje fue dirigido al entonces ministro del Interior, César Cervantes, y decía, ministro, buen día, no tiene que haber ningún muerto más. En la pregunta 9 de este mismo interrogatorio, la presidenta Boluarte dijo que nunca estuvo al tanto de los planes operativos de las Fuerzas Armadas y la policía. ¿Por qué dices, oye, por favor, ningún muerto más? Y a la vez dices que no conocías de los planes operativos. Lo primero que tienes que buscar es información que te anuncien, que te digan, que te tengan al tanto de cuál es el plan operativo. No lo sabía el ministro del Interior, no lo sabía el ministro de Defensa, no lo sabía la presidenta de la República, repito, jefa máxima del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces esto no hace más que suscribir, ¿no?, que no es una persona capacitada para gestionar un país, para dirigir una nación. Si no puede con esto, ¿con qué cosas sí puede? Me pregunto yo, pero claramente eso no me lo va a responder nunca, ¿no? Esto, sigamos, tiene que ver con lo que ella trató de dilatar, pero finalmente pues tuvo que ir al Ministerio Público y responder. Todo de manera muy genérica, no quiso puntualizar, entrar, digamos, en detalle, porque me da la impresión con estas preguntas y estas respuestas que no sabe siquiera dónde está parada y más aún, no sabía siquiera dónde estaba, qué hacer al momento que se iba enterando, seguramente al mismo momento, en simultáneo, que todos sabíamos que la movilización en Ayacucho, en Juliaca Puno, iba cobrando más fuerza, cada vez era más violenta, habían delincuentes infiltrados en estas movilizaciones, había gente inocente que no tenía nada que ver, que caminaba, un médico que ayudaba a un herido y a ese también lo mataron. Fue una situación, o fueron varias situaciones que simplemente se descontrolaron y el gobierno no hizo absolutamente nada, y el gobierno hasta ahora no hace nada para por lo menos manifestar algún tipo de mea culpa, ¿no?, y reconocer políticamente lo que sucedió. En la página 7 del interrogatorio le preguntan sobre la declaración de un suboficial de tercera de la policía, John Torres Yataco, quien custodiaba el aeropuerto de Juliaca el 9 de enero, y dijo que sus superiores le indicaron que tenía orden de disparar de los superiores y de la presidencia de la República. Ella dijo desconocer. También se le preguntó sobre la declaración de Julio Mauricio Contreras, el jefe de la región policial de Puno, quien dijo que se creó un centro de operación policial militar en el aeropuerto de Juliaca el 9 de enero, el día de las protestas, y ella dijo que tampoco sabía, pero las declaraciones de este mando policial
policial, por supuesto que son significativas. Luego se menciona que no va a responder a las preguntas de la Procuraduría General del Estado, en ese momento representado por Omar Rojas Silva y los abogados de las víctimas. El abogado Joseph Campos dijo que es para establecer la máxima objetividad a esta investigación. Y en otro punto, el mismo abogado Joseph Campos, que es el representante legal, el defensor, como bien sabemos, de Dina Boluarte, dijo una frase llamativa: a manera de precisión, nosotros no nos oponemos a las preguntas, sino que no las vamos a contestar. Está en todo su derecho. También era su derecho en ese momento, el 6 de junio, cuando ella llega al Ministerio Público, a la sede central ubicada en la avenida Abancay, de guardar silencio. Pero ella dijo, no, yo voy a responder. Sin embargo, no permitió repreguntas y tampoco la participación de otras personas que se encontraban allí en calidad de representantes de las partes, y simplemente dijo, ok, hasta aquí nomás, me retiro. Quería mostrarles esto. En instantes, me imagino, a través de las redes sociales, Alonso Ramos, que forma parte de nuestro equipo de investigación, va a colgar parte del documento exclusivo al que hemos accedido esta noche y teníamos, obviamente, la obligación de informarles de qué se trataba. Como les digo, básicamente generalidades, pero en conclusión, ella no sabía nada, ella pidió simplemente que no hayan más muertos, a ella no le comunicaron, ella no sabía de planes operativos. ¿Qué hace entonces, no? Una presidenta de la República, que además, repito, es la jefa máxima, porque así lo manda la Constitución Política, y aquí la tengo, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.